Buenas noches, buenas tardes a todos y cada uno. Un gusto volver a estar otro viernes más estudiando la palabra. En esta ocasión, como ya sabéis y se ha leído, Levítico 23. Un capítulo que viene a ser una especie de resumen de lo que serían las 7 santas convocaciones anuales más la santa convocación semanal, que es el Shabbat, el día del cese, que es por donde empieza este capítulo. Entonces, de manera esquemática, a grandes rasgos, pues nos presentan esas 7 santas convocaciones con algunas de sus características, no todas. Para, por ejemplo, Pesach, pues vamos a tener un Éxodo 12, vamos a tener otros textos de la Torá, de la Tanaj, de las Escrituras, para ir considerando qué hay que hacer. Para Yom Kippurim, el día de las expiaciones, tenemos, por ejemplo, Levítico 16. Luego en el libro de los números, Bamidbar, en hebreo, vamos a encontrar las ofrendas que se tenían que presentar en cada una de estas ocasiones, además de las que aquí tenemos. Entonces, digamos que no es el todo, pero es una buena manera para empezar a ubicarnos en lo que serían las santas convocaciones. Vamos a ir con el término perpetuo, que en hebreo es olam. Este término olam es un término que entraña cierta dificultad, pese a lo claro que lo tienen algunos. Demasiado claro para mi gusto. ¿Por qué? Porque olam viene de una raíz de la cual deriva otra palabra que tiene que ver con algo que está escondido. Luego, ¿cómo relacionamos esta idea de olam, de algo que está escondido, con la palabra que a veces también se traduce así, eternidad? Pues tan sencillo como que la eternidad está escondida para todos. Es decir, nuestra mente, nuestras capacidades no alcanzan a comprender en qué consiste exactamente la eternidad. Este término olam, como en este contexto, se traduce por perpetuo. Sin embargo, por ejemplo, en Génesis 6 vamos a encontrar el término olam para referirse a aquellos valientes o poderosos hombres de renombre que algunos atribuyen que son los hijos de esa mezcla entre los hijos de Dios y las hijas del hombre, las hijas del Adán, y allí habitualmente se traduce de siempre, o de antaño, o de antiguo. Bueno, el término es olam. Luego, olam nos está situando en la más absoluta nada, en el sentido que no conocemos desde qué tiempo fue en el pasado, ni conocemos hasta qué tiempo será en el futuro. Es decir, se nos escapa, está escondido. Este sería el sentido, diría, más neto, si queremos, del término olam. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso nos incomoda porque, como digo, nos deja colgando en el vacío. Dices, bueno, y entonces hay que celebrarlo o no hay que celebrarlo. Como muy bien has dicho, y ya voy pasando a la siguiente pregunta, no, a día de hoy, no podemos celebrar las solemnidades en su totalidad. ¿Por qué? Porque para poder celebrar las solemnidades o las santas convocaciones en su totalidad, en primer lugar, para 3 de ellas tendríamos que peregrinar a Jerusalén. En segundo lugar, tendríamos que presentar ofrenda. Ningún varón se presentará ante mí con las manos vacías. Esa presentación de ofrenda no es que pasan una bolsa y yo echo unas monedas, no. Es que se lleva algún animal para ofrecer en holocausto, en acción de gracias, al santuario, ya fuera el tabernáculo en el primer momento de la historia de nuestro pueblo, como luego en el templo. ¿Qué ocurre? Que, como muy bien has dicho, no tenemos
el templo en Jerusalén de piedra con el altar donde se queman esas ofrendas. Con lo cual, gran parte de todo lo que tiene que ver con las santas convocaciones no lo podemos llevar a cabo. ¿Significa que no celebramos? No, significa que lo que celebramos es un recordatorio, un memorial o aquellos aspectos que de alguna manera sí podemos mantener de las distintas santas convocaciones. Por ejemplo, la fiesta de Hag Hamatzot, fiesta de panes sin levaduras, o fiesta de los ácimos. Una de las instrucciones de esta solemnidad, de esta santa convocación, es quitar la levadura de nuestras casas. Esto se puede seguir haciendo hoy, con lo cual ese aspecto de la solemnidad se mantiene. Ahora bien, el reunirnos como pueblo, no como grupos que forman parte del pueblo, en Jerusalén no se está dando. Bien, eso es un aspecto. Luego hay una ofrenda particular que se hace. Esa ofrenda tampoco se está haciendo. Así que hay aspectos que celebramos, aspectos que no podemos celebrar porque las circunstancias no nos lo permiten. Ahora, ¿volveremos a celebrarlas de manera plena y por lo tanto asumimos que habrá un tercer templo? Pues bien, en un foro bíblico en el que participamos algunos hermanos de los que están aquí presentes, justamente estamos abordando ese tema, o hemos estado abordando ese tema, esa cuestión, una cuestión en la que ninguno de los asistentes al foro nos hemos postulado de forma dogmática, con una claridad abrumadora sobre un sí o un no. Si bien nos inclinamos hacia una determinada postura, ya sea hacia el sí o hacia el no, es cierto que mi manera de verlo, es mi enfoque, sin pretender ser dogmático, es que, número uno, creo que tenemos que dejar de hablar de tercer templo. Mi manera de entender. Creo que tenemos que hablar, para ser más precisos, del templo de Ezequiel. ¿Por qué digo esto? Porque es posible, y no descarto esa posibilidad, que desde el judaísmo y desde el sionismo, más concretamente, pueda erigirse un tercer templo, sin la necesidad de que ese tercer templo sea el templo de Ezequiel. Y esto es importante para que no nos llevemos a equívoco, para que no seamos engañados. Y que cuando se construya un templo no digamos ahí está, no, sino que pisemos el freno y podamos discernir las señales a la luz de las Escrituras. Fundamental. Bien, entonces, no descarto, como digo, que haya una construcción del tercer templo, pero tampoco descarto que ese tercer templo no sea el templo de Ezequiel. Y por lo tanto, no sea el templo que tiene que ver con la restauración mesiánica. Y por lo tanto, con el regreso de Yehoshua, nuestro Mesías, Jesús, y por lo tanto la instauración de ese reino milenial. Bien, ahora, dicho esto, entiendo que cuando Yeshua regrese, me inclino a pensar que sí se va a construir el templo de Ezequiel. Y que sí vamos o se van a ofrecer las ofrendas que tienen que ver con las distintas solemnidades o santas convocaciones. El mayor cortocircuito que se produce con la construcción de un templo y el ofrecimiento de esta tipología de ofrendas es en cuanto a la expiación. Si Jesús y Josué ya murió por nuestros pecados, ¿qué necesidad de que vuelva a haber ofrendas en un templo? Si eso ya ha pasado. Si hubiera ofrendas de carácter expiatorio por nuestros pecados, sería el primero en decir, esto ya lo hizo Jesús.
no va a volver a ver este tipo de ofrendas. Ahora, ¿qué ocurre? Que como ya hemos trabajado, y esto es importante que lo diga, aunque me tome un poquito más de tiempo, pero para aclararlo creo que nos va a ayudar a todos, una de las tipologías de ofrendas que hemos estado estudiando en el libro de Levítico, cuando empezamos este libro, es las ofrendas de Hatat, que las llamamos ofrendas por el pecado. Estas ofrendas por el pecado no siempre, y aquí viene lo interesante, no siempre se ofrecen por el pecado. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Se llaman ofrendas por el pecado, pero no se ofrecen por el pecado. Me explico. En ocasiones, la hatat, llamada así en hebreo, sí se ofrece por un pecado. Y por lo tanto expía el pecado de la persona, cubre el pecado de la persona. Pero en otras ocasiones, la hatat no apunta al pecado, sino a la muerte, que es la paga del pecado. Por ejemplo, la vaca roja. La vaca roja es una hatat. Y la función de la vaca roja, o las cenizas de esa vaca roja, que luego se hace una mezcla, eso lo vamos a tener un poquito más adelante en la Torá, no tiene la función de expiar pecados. Tiene la función de purificar de la muerte. Entonces, una hatat, que se llama ofrenda por el pecado, se traduce así, ofrenda por el pecado, a menudo, recordad, en algunas traducciones se vierte indistintamente por expiación, sin que el verbo expiar esté ahí, y de ahí a menudo la confusión. Una hatat trabaja en dos direcciones, con el pecado, y por lo tanto expía y cubre, pero también con la muerte. ¿Qué ocurre? Que cuando Yehoshua regrese, según las propias escrituras, la muerte aún no habrá sido derrotada, aún no habrá sido vencida. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el último enemigo en ser derrotado es la muerte. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, nos vamos a encontrar que precisamente la muerte va a entregar a sus muertos, por lo tanto va a haber resurrección, y que en ese momento, resurrección de todo el mundo, de justos e injustos, va a haber resurrección de todos, los libros serán abiertos, y justo en ese momento es cuando la muerte va a ser echada en el lago de fuego. Y esto, si entendemos que está escrito de manera cronológica, ocurre después del reinado milenial que tenemos en Apocalipsis 19. Por lo tanto, mientras Yeshua regresa, aún no es la plenitud de todas las cosas. Y por lo tanto la muerte sigue imperando, aunque no con la misma potencia, pero sigue imperando en este siglo y en el milenio. Luego, ¿hace falta Hatat para lidiar con la muerte? Sí, siguen haciendo o sí seguirán haciendo falta Hatat para lidiar con la muerte. Bien, ¿hasta dónde he podido ver? ¿Hasta dónde he podido ver? Las Hatat que tenemos o la Hatat, cada una de las Hatat que tenemos en Ezequiel, tienen que ver precisamente con esta esfera. Así que no hablamos de sacrificios para expiar, sino sacrificios para cubrir de la muerte y de los efectos de la muerte. En este sentido, no hay conflicto entre lo que Jesús hizo en su muerte y que la posibilidad de que vuelva a construirse, o de que se construya, no que vuelva a construirse, que se construya el templo de Ezequiel y haya sacrificios en ello, incluidos los sacrificios que tienen que ver con las solemnidades. Espero que me haya podido explicar y que haya quedado claro el punto, porque, insisto, es un tema complejo y no pretendo ser dogmático, ni mucho menos, un tema aún de estudio, pero es hacia donde me inclino por ahora. Es una traducción que he encontrado en los Testigos de Jehová,
habitualmente en las Biblias de los Testigos de Jehová y en la teología de los Testigos de Jehová. Está Ramón por aquí, podrá dar testimonio de eso. No sé si Francisco está también. Ellos tienen esta terminología o usan esta terminología, es que si nos damos cuenta nos viene a decir pues absolutamente nada. Es decir, nos dice lo mismo que tiempo escondido. No sabemos hasta cuándo. Este, este olam, este olam no necesariamente tiene que ser entendido como eternamente y para siempre, sino que es algo que va a estar en vigor, pero sencillamente no podemos decidir o saber hasta qué momento. Yo lo trabajaría más en ese sentido, en esa dirección, que decir, no, no, aquí pone estatuto perpetuo y porque pone, es decir, que eso sea el argumento en el cual nos vamos a agarrar para decir hay que celebrarlas hoy. Yo creo que hay que celebrarlas hoy, o al menos hasta donde se puede, conocéis mi postura, pero creo que nos podemos pillar los dedos si utilizamos ese argumento como un argumento de peso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en otros casos va a aparecer la palabra perpetuo y va a ser evidente que a día de hoy no se está funcionando por ese perpetuo. Véase, por ejemplo, el sacerdocio de Aarón. Sabemos que a día de hoy no está funcionando por la misma razón, no hay templo. Entonces, muy fácilmente nos podrían decir, oye, el sacerdocio de Aarón también era perpetuo, ¿y dónde están? Entonces, cuidado con el tema de perpetuo, olam, indefinido. Al final es un tiempo que no conocemos. Básicamente sería eso, pero si, como entiendo, se construye el templo de Ezequiel, allí menciona de manera específica algunas de estas solemnidades y de manera conjunta se habla en los textos de Ezequiel de las de los Moadim, por lo tanto de las solemnidades, de los encuentros, de las citas divinas. Así que en el reino milenial van a celebrarse estas solemnidades. ¿Bien? No sé si hablaría en términos de felicidad, no sé si hablaría en esos términos, pero eh, claro, que un dios reciba adoración, pues es lo propio, ¿no? Entonces, en primer lugar, evidentemente, estas citas, estos encuentros, él dice son mis encuentros, son mis citas. Cuando hablo de encuentros o citas me refiero a la palabra moadim, de moed. Ya creo que la terminología hebrea a estas alturas creo que todos ya conocemos moed, solemnidad, cita, encuentro. Algunos dicen las fiestas. Bueno, la palabra fiesta es ha, que es un poco diferente. Se emplea para algunas de estas, pero no para todas. ¿Vale? Entonces, cuando hablo de encuentros, me refiero a eso. Así que son sus encuentros. ¿Sus encuentros con quién? Con su pueblo. Si comparamos como hace la Biblia y como hace Dios mismo, y utiliza ese lenguaje para hacerlo, la relación de Dios con su pueblo, con la relación entre esposos, entre el esposo y la esposa, el amado y la amada, pues lo que aquí tenemos son encuentros, citas entre los esposos. Bien, esto ya nos da una connotación romántica si queremos, pero es que la tiene. Porque es que nos estamos encontrando con nuestro amado, con nuestro esposo. También nos estamos encontrando con nuestro rey, siendo nosotros sus siervos, sus súbditos, bien, siendo nosotros su pueblo. Entonces tenemos también la relación de rey con su pueblo. Y tenemos la relación de amo y siervos. Entonces hay relaciones que en las escrituras Dios se expresa de esa manera para comparar esas relaciones a la relación que Él tiene con su pueblo. Así que es un encuentro con nuestro Creador, o son encuentros con nuestro Creador y que Él quiere tener con nosotros como pueblo. Por eso también son ocasiones donde hay que juntarse, donde hay que reunirse. Son asambleas. En una asamblea, pues acude la gente para estar allí
no solo reunida, sino que por medio del Espíritu de Dios unida también. ¿Vale? Eso número uno, juntamente con la adoración que hemos mencionado implícita. Luego, son importantes porque son también proféticas. Pablo, en Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, va a decirle a los colosenses, va a escribirles, que las solemnidades, las fiestas, son sombra de lo que ha de venir. Y cuando Pablo está hablando ahí, no creo que esté pensando que las 3 de primavera ya se cumplieron y solo quedan por cumplirse las 3 de otoño. No estoy de acuerdo con esa declaración. Creo que Pablo, cuando habla de las solemnidades son una sombra, las está incluyendo todas, porque hay aspectos de las solemnidades de primavera que aún no se han cumplido. Por ejemplo, la muerte de los primogénitos de Egipto. Eso en la muerte de Jesús, de Yehoshua, no ocurrió. Entonces, algo queda por ocurrir de esa fiesta. ¿Vale? Entonces, nos habla, precisamente, es un lenguaje simbólico que nos anuncia los tiempos que están por venir. En este momento de la historia, cuando Dios le da estas solemnidades a su pueblo, a nuestro pueblo, por ejemplo, el Mesías aún no había muerto, el Mesías no había resucitado, el Espíritu de Dios aún no había sido derramado en Shavuot, en Jerusalén, sobre aquellos que estaban en el templo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras y a predicar las maravillas de Dios en distintos idiomas de tal manera que los entendía la gente. Es decir, estas solemnidades anunciaban acontecimientos que iban a ocurrir, que para nosotros ya son pasado. Pero a su vez, estas solemnidades nos siguen anunciando profecías que tienen que ocurrir. Fijaros que cuando Yehoshua toma la copa en la cena con sus discípulos, presuntamente una cena de Pesaj, aunque no todos concuerdan en esta opinión, hay diversidad de opiniones, pues para variar, también en este tema, pero el lenguaje nos apunta en esa dirección, dice, no volveré a tomar más esta copa hasta que la vuelva a tomar cuando venga en el reino de mi Padre. Por lo tanto, hay una copa de Pesaj, de Pascua, que Yehoshua la va a tomar cuando regrese. Luego, ¿se ha cumplido Pesaj? Bueno, en parte, pero nos queda todavía mucho por delante de estas solemnidades. Aquí también son importantes por este segundo motivo, además de la adoración que hemos dicho como motivo inicial, ese motivo de esos encuentros con Dios en esa relación como rey, como amo y como esposo, que nos dan un espectro amplio de cómo es la relación de Dios con nosotros en estos encuentros, en estas citas, y a la vez, como segundo motivo o tercer motivo, el hecho de que son también proféticas. Y hay enseñanza, hay pedagogía. Este podría ser un cuarto motivo, ¿no? Son fiestas a través de las cuales enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a aquellos que tenemos alrededor, a los más jóvenes en la fe tal vez, si no son de descendencia física, pero sí espiritual, enseñamos también al pueblo nuestra historia, cómo ha sido la intervención de Dios en la historia, y a través de cada una de las solemnidades hay pedagogía para las siguientes generaciones, con lo cual, pues al menos tendríamos estos motivos por los cuales son citas, son encuentros importantes. Perfecto. Pues cuando empezamos tenemos el anuncio general, ¿vale? Lo que nos dice en el verso 2 es que habla a los hijos de Israel y diles los encuentros. Voy a explicar por qué hablo de encuentro o reunión o cita. La palabra Moed, que creo que ya todos la conocemos, y si no, pues alguien la puede escribir en el chat, es muy sencillo, es la misma palabra que luego va a aparecer en el texto hebreo para Oel Moed. Oel Moed se ha traducido como tabernáculo de reunión.
En otros textos lo tenemos traducido como la tienda, porque eso es Oel, literalmente es tienda, del encuentro, Moed. Entonces, reunión, encuentro o la tienda de la cita. ¿Por qué? Porque en esa tienda era donde Dios se encontraba con su pueblo. Bien, de esto, si Dios lo permite, estaré hablando con detalle en octubre, precisamente el tema del Oel Moed y la intimidad que tenía Dios con Moisés en esa tienda y con cualquiera que salía fuera del campamento a buscar a Dios en esa tienda. Por lo tanto, Dios se encontraba con su pueblo. Entonces era una tienda para el encuentro. Estas citas es lo mismo, pero en el tiempo. ¿Vale? No es un lugar físico. O bueno, era un lugar físico porque había que subir a Jerusalén, pero ahora en la dispersión no es tanto el lugar físico en sí, sino el encuentro con Dios en estos momentos del tiempo. Bien, así que cuando hablamos de Moed, de Moadim, por favor nadie me diga Moedim, sino Moadim, cuando pasamos al plural, son encuentros de Dios. Dice que los proclamaréis como asambleas de santidad o asambleas santas o convocaciones santas, y termina el verso diciendo, estas son mis reuniones, mis encuentros. Podríamos poner 2 puntos. Y ahora va a empezar a explicar. ¿Vale? Así que todo lo que tenemos aquí son los encuentros de Dios. El primer encuentro, como decía, semanal. 6 días se trabajará, el séptimo será cese. Cese de cese, es un cese muy solemne. Shabbat, Shabbatón. ¿Bien? Es como un énfasis que está utilizando aquí el hebreo. Y por lo tanto, Shabbat forma parte de las reuniones, de los encuentros de Dios con su pueblo. Este encuentro es semanal, como decía. A partir de aquí, el Shabbat lo hemos trabajado, hay vídeos en el canal de Bienvenido de Hijo que lo explica, seguro habéis visto vídeos del día del cese, así que no me voy a tomar mucho tiempo aquí. A partir de aquí, versículo 4 en adelante, del 4 hasta el 9, vamos a tener lo que sería Pesaj, suele o se ha traducido, se ha transcrito del latín Pascua, ¿vale? Pero en hebreo hablamos de Pesaj, que tiene que ver con el verbo pasaj, que es pasar por alto, saltar, brincar. Esto es lo que dice el texto, lo que significa el verbo, que también lo conocemos del Éxodo, que también lo hemos escuchado, que es la Pascua, cuando Dios, por medio de esa muerte de los primogénitos, hace que Faraón dé la orden de que salgan ya de una vez y se vayan de Egipto, el cordero, la sangre en el dintel, toda esta terminología que ya hemos estudiado y hemos trabajado. Esto es lo que tenemos juntamente con panes sin levadura. Hag Hamatzot, la fiesta de los ácimos, ¿vale? Que durante 7 días no se comía levadura, ¿vale? Y el primer día de esa fiesta era una santa convocación. Este primer día en el calendario hebreo es el 15 del Aviv. Y el último día de esta fiesta, el 21 del Aviv, que era el primer mes del año, Éxodo 12 nos lo va a decir así, era también una santa convocación. ¿Bien? ¿Qué significa santa convocación? Al menos en el caso de las fiestas de primavera, en ningún caso las llama Shabbat, Shabbatón, o las llama Shabbatón. Es decir, no son reposos absolutos o ceses absolutos, sino que, por ejemplo, en el contexto de panes sin levadura, está permitido cocinar. ¿Bien? De ahí que no la llame Shabbatón. Shabbatón es el reposo semanal y Shabbatón serán las de otoño, pero no las de primavera. ¿Vale? Esto es importante también. Aunque todas son santas convocaciones. Aquellos días señalados donde se cesa en gran parte de toda la actividad, salvo este detalle del cocinar. Después tenemos del 10 hasta el... bueno, en transición, el 10 es una ofrenda realmente, ¿vale? A partir del 10 tenemos la ofrenda de esa gavilla mecida,
que esto todo es una terminología hebrea. Si utilizamos los términos hebreos o conocemos los términos hebreos para las ofrendas, es más sencillo, pero entiendo la complejidad, que no todo el mundo puede llegar a eso. Entonces, cuando nos hable de ofrenda mecida, se nos está hablando de una ofrenda que se mecía, ¿vale? Como un bebé, para que nos entendamos, ¿vale? Aunque no sea la mejor imagen de pronto, pero creo que con ese lenguaje lo entenderemos todo. Cuando nos hable de una ofrenda alzada, aunque tiene su sentido que utilice esa terminología, a veces es como un impuesto, ¿vale? Se utiliza terumá para algo así, pero es una ofrenda que de un todo se levanta y se deja aparte para un fin X, el que se haya dispuesto, ¿vale? Entonces eso para ir conociendo la terminología que nos vamos a encontrar. Cuando nos hable de la gavilla, nos va a hablar del Omer Reshit. El Omer Reshit es la Omer. Vamos a ponernos en situación. Omer es una unidad de medida, ¿vale? Que no es muy grande. Y Reshit no significa primicias, sino significa lo mejor. Para primicias vamos a tener una palabra que es bikurim. Y ya aprovecho ahora. En algunos contextos a esta ofrenda se la llama la ofrenda de primicias. Y no es correcto. Bíblicamente no es correcto. No pasa nada si alguien utiliza ese lenguaje, pero que sepamos que la ofrenda de primicias es la que se hace en Shavuot, en la fiesta de las semanas. Esa fiesta sí se le llama primicias. Esta no. Esta es el Omer Reshit, que es un puñado de la cebada que se mecía delante de Dios, como una ofrenda. Bien, esto es lo que tenemos en esos versos. Por eso dice el sacerdote: mecerá la gavilla, mecerá el Omer, para que seáis aceptos. La mecerá al día siguiente del cese. En hebreo no dice día de reposo. Dice al día siguiente del cese la mecerá. Estoy en el versículo 11. Por lo tanto, hay un cese y después de ese día es cuando se ofrecía esta ofrenda. Al ofrecer esta ofrenda se daba inicio a la cuenta del Omer, que se la llama cuenta del Omer porque esta es la ofrenda del Omer, bien, de la gavilla. Entonces es la cuenta de la gavilla. ¿En qué consistía la cuenta de la gavilla? Muy fácil. En contar 50 días. Desde ese día se contaban 50 días y el día 50, ¿qué era? Pentecostés, que significa justamente eso, ¿vale? El día 50 de la cuenta del Omer. En hebreo, Shavuot, que significa semanas. Y en Shavuot, pues lo tenemos ya, bueno, todo esto de la cuenta del Omer y demás lo tenéis desde el 12 hasta pues hasta básicamente hasta ya el 23, porque ya está la fiesta de Shavuot, es la última santa convocación de primavera, ¿vale? Hasta aquí. Pesaj. Pesaj es una ofrenda. Es una ofrenda y la cena, cuando se cena, esa ofrenda se ofrecía el 14, se sacrificaba el Pesaj, se cenaba el 15, porque se ofrece el 14 por la tarde y al anochecer hemos cambiado de día. El 15 de la Aviv empieza panes sin levadura. 7 días sin levadura, llegamos al 21 de la Aviv. Esto, 15 de Aviv, 21 de la Aviv, las dos primeras santas convocaciones. Después, tras el cese, que ahí también tenemos distintas denominaciones ya, tras el cese, hay que definir qué cese, se ofrecía el Omer Reshit, de vuelta una ofrenda. No es un día de reposo, es un día donde se hace una ofrenda. ¿Bien? A partir de ese día se cuentan 50 días, que son 7 semanas, 7 por 7, 49, 7 ceses, y después del día 49, el día 50, de vuelta se hace otra ofrenda, que la tenéis aquí escrita, que son con 2 panes, eran 7 corderos, 2 carneros, había holocaustos, había libaciones. Las libaciones normalmente son de vino,
de una bebida fermentada, fuerte en algunos casos. Bien, esa era la tercera santa convocación, tampoco llamada Shabbatón. Las de primavera, ya he dicho, no se emplea ese lenguaje en Levítico 23 y creo que en ningún otro texto para estas santas convocaciones. ¿Vale? Así que 15 de la VIP, 21 de la VIP y el día 50 tras, o empezando a contar, el día que se ofrece el Omer Rishit. Tu planteamiento, Francisco, te doy gracias por el mismo, me lleva a, antes de abordarlo, decir al menos dos cosas, si no se me olvidan. La primera, el hecho de que empecemos a darnos cuenta que hay otros calendarios, que hay quien celebró Shavuot hace una semana, hay quien lo va a celebrar este domingo, hay quien lo ha celebrado en otro momento de forma casi independiente, puede causar, en función del temperamento que cada uno tenga, puede causar en algunas personas cierto desazón. Es decir, bueno, si hay esto, y si hay esto, y hay esto, y si esto no está claro, y si estos no saben, y estos no se ven las cuentas, y entonces, pues, ¿para qué? Estamos igual. Cuidado con el desazón. Cuidado. El planteamiento o el hecho de que haya esas opciones existe. Eso es así. Ahora, la cuestión es qué vamos a hacer con eso. ¿Vale? Pero cuidado con el desánimo, el venirnos abajo, el decir, bueno, pues no tiene sentido, pues qué más da, pues al final que cada uno lo haga cuando vea y ya está. Cuidado con eso. Número uno. Número dos. La segunda cosa que quiero decir es que bajo ningún concepto nos lleve a el dogmatismo. Ninguna de las posturas. Es decir, ¿qué quiero decir con dogmatismo? Ser un dictador o ser un tirano con aquellos que tienen una postura diferente a la nuestra, o a la que nosotros entendemos o nos inclinamos a pensar. ¿Vale? Evitemos tanto el desánimo como el decir, pues, esta es la verdad, tengo la verdad y tiene que ser así a capa y espada. ¿Por qué? Porque conozco hermanos que se enfrascan en eso y es una pena, porque en lugar de unirse para celebrar algo para Dios, lo que hacen es separarse y acaban, pues a lo mejor con la fecha correcta, pero incumpliendo otro mandamiento que es juntarse. ¿Vale? Entonces, cuidado con estas dos al menos, ¿vale? Ahora, dicho esto, el tema de los diferentes calendarios, diferentes conteos, diferentes fechas, si el Shabbat semanal, si el Shabbat lunar, si la cuenta del Omer empieza el día 16 de la VIP, si la cuenta del Omer empieza en el Shabbat semanal, si la cuenta del Omer empieza después del 21 de la VIP y por lo tanto el 22 es el primer día de la cuenta del Omer, si el calendario empieza o el Aviv empieza en el equinoccio de primavera, o todas estas cuestiones, tengo que decir, no sé si para sorpresa de alguno, que no son nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol. Estas discusiones y estas diferencias, tal vez no al extremo que tenemos hoy, pero ya existían en tiempos de Yehoshua, de Jesús. Ya había. Teníamos a los esenios que no estaban de acuerdo con el templo, con la corrupción que había en el templo, una corrupción no total, pero sí en parte, se fueron al desierto y ellos dijeron, ahora nosotros vamos a ser o vamos a realizar el sacerdocio aquí. Y tienen un calendario distinto. Creo, si mis fuentes no me fallan, que era el calendario de Enoch.
el que seguían los esenios. Ese calendario no coincidía con el calendario del templo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que ellos habían tomado una postura dogmática. Decir, estos están equivocados, estos no saben, esto está corrompido, yo me voy al otro lado. Hay hermanos que dicen, y esta es otra postura que existe, muy práctica con respecto a estas solemnidades, es el Sanedrín, en su momento, Gilel II creo que fue y demás, estableció y marcó un calendario para el pueblo judío en aquel momento. Nosotros no tenemos autoridad ninguna para implantar unas fechas distintas a las que implantó el Sanedrín. Y por lo tanto siguen el calendario que sigue el judaísmo ortodoxo. Porque de vuelta el judaísmo caraíta, cuyo origen son los saduceos, tampoco estaban de acuerdo con los fariseos en cuándo había que hacer depende de qué cosas. ¿Bien? Entonces, a día de hoy todo esto ha llegado a raíces hebreas, ha llegado al mesianismo, ha llegado a este movimiento. ¿Y qué causa cuando no somos lo suficientemente maduros como para gestionarlo? Peleas, divisiones, discusiones, solo mirar en esa dirección, como si fuéramos esos caballos que le ponen, no me acuerdo cómo se llama esta parte de aquí, y solo ven lo que tienen delante, ¿no? Y ya no ven nada más. Y el único tema que hay que tratar ahora son las fiestas, como si no tuviéramos Biblia por delante. Hoy tratamos las fiestas porque es Levítico 23, pero ¿cuántos mandamientos no hay en las Escrituras que podemos hacer y que no estamos haciendo? ¿Por qué no discutimos esos? ¿No? ¿Por qué no nos vamos a lo más importante de la ley? Por ejemplo, si estamos cumpliendo con lo más importante de la ley, ¿no? Para mí ese sería el verdadero debate o el verdadero tema, en todo caso. Dicho esto, os vais a encontrar todo tipo de posturas al respecto. Os vais a encontrar el Shabbat lunar. Os vais a encontrar el Shabbat semanal. Os vais a encontrar que el mes empieza cuando la luna está oscura. Os vais a encontrar que el mes empieza cuando la luna tiene la primera uña. Os vais a encontrar aquellos que ven la uña o esperan que alguien en Israel vea la uña para empezar ellos el conteo. Os vais a encontrar los que miran aplicaciones de móvil para ver cuándo es la uña. Os vais a encontrar, como he dicho, gente que ha hecho ya Shavuot, gente que todavía no lo ha hecho, gente que a lo mejor no lo hará, gente que para Yom Kippurim dicen, no, no hay que ayunar porque afligir el alma no es ayunar, y gente que dice, sí, afligir el alma es ayunar. Entonces, ante esas posturas, número uno, estudiemos. Cada año, cuando llegan estas solemnidades, aprovechando la ocasión, aprovecho para revisar lo que creo y lo que no quiero y lo que no creo con respecto a las solemnidades, con respecto al inicio del mes, con respecto a los distintos calendarios que se manejaban en tiempos de Jesús. ¿Qué cenó Jesús? ¿Cenó Santa Cena? ¿No cenó Santa Cena? ¿Cenó Pesaj? ¿No cenó Pesaj? ¿Murió en Pesaj? Todas esas cuestiones cada año las reviso. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que las reviséis, que aprovechéis que viene y digáis, Padre, dame luz. Y os puedo asegurar que cada año, aunque sea un detallito, aparece ante mí algo que no había visto el año pasado. Luego, ¿cómo voy a cerrar la puerta? Pues yo no la cierro. Tengo mi postura, tengo mi manera de entender hoy, manera que no voy a imponer a nadie, pero ¿qué prefiero y por qué opto? Por juntarme con mis hermanos cuando haya ocasión para ello. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos buscando lo mismo. Estamos buscando guardar las solemnidades de Dios, no Navidad, no San Valentín, no el Día de Todos los Santos. Estamos buscando guardar las citas de Dios. Y que Dios, mientras en unidad buscamos agradarle, nos vaya dando luz para ajustar la fecha, ajustar el tiro. Digo otra cosa.
una variable que yo considero, y no sé si a veces se tiene en cuenta. La variable es la siguiente. Es evidente que desde que Dios creó el mundo hasta la fecha, si la entendemos a cuenta literal, 6 milenios aproximadamente, es evidente que la climatología ha sufrido cambios, que en la Biblia se registran pausas de los astros y cambios en los movimientos de los astros. Me refiero a sol detente en Gabaón, de Josué, y durante todo un día entero el sol no se puso, y me refiero a la sombra que retrocede 15 grados. Esto ha producido cambios, sí o sí, en los momentos en los que ocurrían las cosas cuando Dios da estos mandamientos y mucho más cuando Dios creó el mundo. Luego, me planteo la posibilidad de que en un tiempo donde más o menos el mundo aún no se había estropeado tanto como se ha estropeado ahora, hubiera una manera de hacer las cosas, unos días, y que al pasar todo este tiempo hayan habido cambios que no nos permitan acertar el tiro con el día. Eso es posible. Eso es posible. Porque entre otras cosas, una de las señales para poder celebrar las solemnidades de primavera es que el Aviv tiene que tener grano. La espiga tiene que tener grano, tiene que tener Aviv. Luego, no ha habido ningún cambio en la climatología que haya podido alterar los ciclos de la cosecha. Se ha mantenido igual durante todo este tiempo. Mientras no creo que el Padre no nos dé una revelación plena y final al respecto, personalmente creo que tenemos que buscar la unidad, que buscar juntarnos con hermanos siempre que tengamos oportunidad, en la ocasión o cerca de la ocasión, o celebrarlo dos veces. Dices, mis hermanos de tal sitio lo celebran el 1, me voy a celebrarlo el 1. Mis hermanos de tal sitio lo celebran el 8, pues me voy a juntar con ellos el 8. Y que no es tan grave, porque al final, no es tan grave, quiero decir, que no sería lo más importante. Es importante saber el día, pero a mi juicio creo que a día de hoy, en el contexto en el que estamos, en la dispersión en la que estamos, creo que no sería lo más importante. Si miráis si tenéis oportunidad, aunque sea un interlineal de Levítico 23, vais a ver que mientras que a las otras santas convocaciones sí se les va a llamar Shabbatón, a las santas convocaciones de primavera no se las llama Shabbatón. Esto es un detalle, esto fue algo que un hermano, alumno de las clases de los domingos, me hizo notar un día, porque yo hablaba las trataba todas por igual. Y él me dijo, ¿te has fijado en esto? Y cuando miré el texto, digo, pues gracias hermano, porque tienes razón. Esto a veces lo enfocamos no del todo, no con toda la precisión que aparece en el texto. Fiestas de otoño, porque si os dais cuenta, las primeras se concentran en digamos, Pesaj, panes sin levadura, la ofrenda del Omer Reshit, y 50 días después es el periodo más largo, pero prácticamente todo lo tenemos concentrado en el primer mes. La de Shavuot, por más o menos, ubiquemos donde ubiquemos el cese y ubiquemos donde ubiquemos el Omer Reshit, la ofrenda de la gavilla mecida, de lo mejor, va a caer en el tercer mes. Vamos a estar ahí, más adentro del tercer mes, más al principio del tercer mes, pero vamos a tenerlo ahí. Ahora vamos a dar un salto y todas estas que vamos a tener ahora van a estar ubicadas en el séptimo mes. En el séptimo mes. Así que primer mes, tercer mes, séptimo mes. 1, 3 y 7. Para los que les gusta la numerología, hay mensajes ahí también. ¿Vale? Entonces, séptimo mes.
¿Qué pasa el séptimo mes? Bueno, el séptimo mes empieza en el 24, verso 24, diciendo que en el mes séptimo, el primero del mes, dice, tendréis Shabbatón. Aquí que pone, en algunas traducciones pone, tendréis día de reposo, pues no aparece día, ni aparece reposo en el sentido de Shabbat. No dice tendréis Shabbat, sino tendréis Shabbatón. Bien, este es el término que aparece aquí. Dice conmemoración al son de, pone trompetas. Hablamos de que la palabra hebrea es teruá. Teruá no solamente hace referencia a trompeta, o no necesariamente a trompeta. Teruá hace referencia a clamor, a un grito. Ya puede ser de júbilo o puede ser un alarido, ¿vale? Indistintamente. Pero esa es la idea del teruá. Y eso ocurre el día 1 del séptimo mes, ¿vale? Habla de santa convocación y fijaros, aquí pone, ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Dios. Listo. Se da muy poquita información bíblica de este día. Hay otros textos que sí arrojan algo más de luz, pero muy poquita información respecto a algún proceder en este día, más que lo que nos está diciendo aquí, ¿vale? Luego, a partir del verso 27 hasta el verso 33, verso 32, perdón, en el 33 ya cambiamos, en el verso 32 vamos a tener lo que se conoce como Día del Perdón. En hebreo, Yom Akipurim, Día de las Expiaciones. Bien, Día de las Expiaciones, en plural. ¿Esto cuándo ocurría? Pues como dice en el verso 27, a los 10 días del mes séptimo. Dice, santa convocación, afligiréis vuestras almas. Este es una de las, como decía Marcos, una de las, si no la única, santa convocación en la que no se puede estar alegre. Hay que estar todo lo contrario, hay que estar triste, hay que afligir el alma. Y afligir el alma, por otros textos, tiene que ver con ayunar. Porque el alma, desde la perspectiva hebrea, es la sangre. Y la manera de afligir la sangre es no dándole los nutrientes que necesita la sangre para estar bien. Luego, al no comer, al no beber, al estar en ayuno, ¿qué ocurre? Que eso también afecta a nuestro estado no solo físico, sino también anímico y espiritual. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no ayunamos por ayunar, sino que el motivo del ayuno es precisamente ese dolor a causa del pecado que Dios va a expiar en este día, pero tiene que ser algo genuino y tiene que haber una vida coherente para poder llevar a cabo este ayuno. No sirve de nada dejar de comer por dejar de comer, como tenemos en algunos sistemas religiosos que hay que dejar de comer y se deja de comer como un rito vacío, sin sentido y sin una vida coherente detrás. Entonces, 10 del mes, empezando el día 9 por la tarde, tenemos este día de ayuno. Aquí, fijaros, va a emplear de vuelta Shabbat, Shabbatón. ¿Dónde? En el verso 32. En Reina Valera, que es la que yo utilizo, dice día de reposo. En hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Por lo tanto, Shabbat, Shabbatón lo vamos a tener en el Shabbat semanal y aquí. Como diciendo, son los días más sagrados. Si tuviéramos que poner días, categorías, estos serían los más sagrados, el top, ¿vale? De las santas convocaciones. Luego, a partir del 34 hasta pues casi el final, porque luego hace una pausa, como una especie de paréntesis, pero casi hasta el final del capítulo, lo que tenemos es Sukkot. Sukkot es una palabra hebrea que significa cabañas. Algunos traducen por tabernáculos, ¿vale? Pues como queráis, al final es una estructura frágil que además tiene un propósito, que lo va a decir al final del verso 40,
hasta el final del 43, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, que entiendas, hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, sigue conectado Sukkot a la salida de Israel, ¿vale? Al que ocurre después de la salida. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Ocurre del 15 al 21 más 1. Y ahora voy a explicar esto el 21 más 1. El 15, igual que panes sin levadura, el 15 del séptimo mes era Santa Convocación, pero en este caso la Santa Convocación no va a ser el 21. 7 días se va a vivir en cabaña, pero va a haber un día extra que se conoce como Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es algo así como la octava asamblea, más o menos, ¿vale? Atzeret es una asamblea especial, una asamblea particular, ¿vale? Ese día es la séptima Santa Convocación del año. Ese día es la séptima Santa Convocación del año, ¿vale? Entonces, lo que tenemos ahí básicamente dice, habrá Santa Convocación el primer día, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis en el... para ofrecer ofrenda encendida, holocausto, ofrenda, sacrificio, libaciones, todo esto lo vais a tener en otro texto que es Números 28 y Números 29. Allí van a ver esas ofrendas de las que se hablan aquí también, ¿vale? Dice, además de los días de reposo, verso 38, a Adonai, de vuestros dones, de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar, pero los 15 días de este mes, y aquí es donde viene Shabbatón, ¿vale? Dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será Shabbatón, dice, y el octavo día será también Shabbatón. Octavo día porque hemos dicho que son 7 días habitando en cabaña más 1, 8. ¿Vale? Shemini Atzeret. Y dice, bueno, que hay que tomar el primer día fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, regocijarse delante de Dios con esas ramas, ¿vale? Ahí creo que en la tradición judía es el lulav, que es un ramo con 4 especies en concreto, y se agita con una oración que hacen. Francisco, cuando estuvimos en Sukkot en Jerusalén en el 2023, si mal no recuerdo, tuvimos la oportunidad de mecer el lulav en las distintas direcciones, porque tiene que ver con los dispersos, algo bonito. Y aparte es que el lulav, tal vez no con esas especies, pero sí que viene en la Biblia que ese día tenemos que coger estas ramas, es decir, es algo que hay que practicar, ¿vale? Y un detalle, que sí lo quiero dejar, lo he comentado en un estudio que tengo de Sukkot en el canal de Bienvenido de Origen, pero aprovecho esta ocasión, por si alguien no lo ha visto, no lo recordamos, que dice en el verso 42, y esto es importante. ¿Por qué? Porque dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Bien, aquí, en este caso, y diría que no de forma excepcional, pero sí de forma casi excepcional, el mandamiento de habitar en cabañas es para el natural, no para el extranjero que habita en medio de Israel. ¿Por qué? Porque lo especifica. No solo es para el natural, sino que desde el texto hebreo lo que nos dice no es el natural de Israel, sino el natural en Israel. Por lo tanto, es un mandamiento para hacer en la tierra de Israel. ¿Esto significa que no puedo montar mi tienda de campaña en la terraza del ático? No. Significa que quien tiene de alguna manera la obligación, quien está sujeto a cumplir sí o sí con el mandamiento de hacer una cabaña y habitar 7 días en cabañas, es todo natural en Israel. Esto es lo que dice el texto. ¿Bien? En este sentido, guarda cierta semejanza con la ofrenda del Pesaj, o la ofrenda, el sacrificio del Pesaj, el Corbán Pesaj, y la cena del Pesaj, que no la puede hacer alguien que no esté circuncidado, y por lo tanto, quien come del Pesaj es alguien que es considerado Israel en un sentido natural, ya sea porque ha nacido en Israel
y tiene la señal del pacto que sus padres circuncidaron el prepucio, o sea, que siendo extranjero ha pasado por la circuncisión y al pasar por el rito de la circuncisión es contado como uno de los naturales. Bien, entonces tenemos ese paralelo entre la primera solemnidad, el primer encuentro con Dios, Pesas, panes y levadura, y el último, que sería Sukkot. Bien, básicamente, y a muy grandes rasgos, evidentemente, como os he dicho, esto es como un mapa, luego hay más profundidad en cada una de las solemnidades y otros textos para ver y poder explicarlas. A grandes rasgos, esto es lo que tenemos en el segundo bloque, que serían esas fiestas de otoño. Bien, así que primer día, Yom Teruah, día del clamor, es día 10, empezando el 9 por la tarde, Yom Kippurim. Esta sería la quinta santa convocación. Y el primer día de Sukkot, de tabernáculos, de tiendas, de cabañas, el 15 del mes séptimo, del mes de Etanim, o Tisri, y el día 22, que es Shemini Atzeret, que es el último y gran día de la fiesta, cuando Yeshua se pone en pie. Todo esto tenemos luego paralelos con el Nuevo Testamento, con Jesús, como he dicho, todo esto es profético, ¿vale? Pero para situar el capítulo es lo que tenemos en esta parte. Sí, sí, es de hecho, como he comentado, mira, quebrantar el día de reposo es un pecado de caret, pecado de corte, pecado de muerte, pena capital. Al día de reposo, que nosotros llamamos así, que de reposo puede tener poco, pero sí tiene que ser el día del cese, eso sí o sí es lo que nos dice el hebreo, lo llama Shabbat Shabbatón, como he comentado al inicio, Shabbat Shabbatón. La única otra solemnidad de las anuales que Dios llama Shabbat Shabbatón es al Yom Kippurim, al día de las expiaciones. El resto, como he dicho, las de primavera no son Shabbatón. Y las otras dos de otoño, que son Yom Teruah, día del clamor o día de la aclamación, y Sukkot, son Shabbatón, pero no Shabbat Shabbatón. Por eso os decía, fijaros, es como si de alguna manera, ¿vale? Vamos a tener, de pronto por ahí hay hermanos que esto les puede gustar, les puede edificar, les puede animar a seguir profundizando. Fijaros que tenemos que dentro de las santas convocaciones anuales tenemos una división de tres. Igual, igual que el santuario. El santuario, el tabernáculo, el templo, está dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo, el santo de los santos. Cuanto más adentro, más santidad, más exclusividad, porque ahí ya no puede entrar todo el mundo, y en el lugar santísimo, una vez al año, ¿en qué día? En el día de Yom Kippurim. Luego, dentro de las santas convocaciones, tenemos el atrio, que serían las fiestas de primavera, las solemnidades de primavera, que son días donde ningún trabajo de siervos haréis, pero se permite cocinar para lo que uno vaya a comer. Luego tenemos el lugar santo, que sería Yom Teruah y Sukkot, que son Shabbatón. Y por último, tenemos el lugar santísimo, que sería Shabbat Shabbatón, que es Yom Kippurim, que es precisamente el día en que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entra en ese lugar para rociar con sangre y expiar por sí, por su casa, por el pueblo, por el santuario y todo el procedimiento que tenemos en Levítico 16 y que ya estuvimos estudiando en su momento. Entonces, en las solemnidades, en las santas convocaciones, volvemos a tener ese patrón de tres y volvemos a tener ese grado o esos grados de santidad a medida que se avanza. Y Yom Kippurim, en el calendario de Dios, es el día más sagrado del año.
vale más una imagen que 1000 palabras, y como 1000 palabras no nos hemos llegado, pero os comparto una imagen. No sé si la estáis viendo todos. Afirmativo. Muy bien, pues aquí tenéis un cuadro que preparé en su momento desde el Ministerio de Bienvenido al Origen, para precisamente tener de una manera gráfica y poco visual todo lo que hemos comentado, todo lo que hay en este capítulo, ¿vale? En cuanto a fechas, nombres y cuándo ocurre qué y cómo se le llama a qué, ¿vale? Entonces, hablamos de encuentros, todos son encuentros con Dios, ¿vale? Todo lo que hemos leído aquí son encuentros, y estos serán mis encuentros. Estos son las anuales, ¿vale? Aquí no está incluido el Shabbat semanal, ¿de acuerdo? Pero las anuales, sí. Entonces, empezamos con Pesaj, que la conocemos como Pascua, ¿vale? Mes primero de Aviv, junto con Hakamatzot, la fiesta de los ácimos, entonces 14, fijaros que está pegado, porque tenemos 14, 15, 21, ¿vale? Luego, he puesto separado, no porque tenga que ir separado o no, sino porque nos dice después del cese. Entonces, tenemos el cese semanal, tenemos el 15, que es un día de reposo, tenemos el 21, que es un día de reposo. Entonces, para no decir, va aquí, no. El 1, que es después del cese, Omer Reshit, gavilla de lo mejor, eso es lo que significa. Hasta el 50, que el día 50 es Hag Shavuot, una fiesta de semanas. Bien, esos 50 días es lo que se conoce como conteo de Lemer. Y el día 50 es una santa convocación, ¿vale? Día 15, día 21, día 50, santa convocación. Y ya pasamos a las que son más oscuritas, porque son las de otoño. Yom Teruah, día 1 del séptimo mes, Etanim. 10, Yom Kippurim, el día de las expiaciones. Todas estas son Shabbatón. Hak Sukkot, la fiesta de las cabañas, empezando el 15 hasta el 21, añadiéndole ese octavo día que es Shemini Atzeret, que es el octavo día de reunión o la octava asamblea, ¿vale? Esto es Levítico 23 a grandes rasgos, de forma gráfica, de forma visual, para que lo tengáis. Y aprovecho, gracias Edgar, por compartir de manera maravillosa esas 3 otras partes que tenemos en el templo, o el atrio que estaríamos hoy, en el templo de Ezequiel, que sería el lugar santo. Me ha gustado mucho porque efectivamente vamos a tener la luz y vamos a tener el pan de la presencia, y la Nueva Jerusalén, que sería ese lugar santísimo, que además el lugar santísimo tiene forma de cuadrado y la base de la Nueva Jerusalén es cuadrada, con lo cual me parece muy bello terminar recordando esas palabras que nos has compartido. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.